255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Esto bajo ningún punto de vista afecta el proceso de juicio político. El proceso de juicio político se inició antes de que el excontralor general de la Nación presente su renuncia. Esto posibilita la implementación de políticas públicas para mitigar el cambio climático a través del Plan Nacional del Buen Vivir. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Caso Odebrecht. Esta semana, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea recibió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, quien informó sobre el concurso de selección de Carlos Polit para el cargo de Contralor General del Estado. La comparecencia estuvo marcada por la exposición de la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Raquel González, en torno al proceso que se llevó adelante para la selección del Contralor Carlos Polit. Nuestro rol como Consejo es justamente facilitar a los ciudadanos para que elijan a las autoridades, y esa es la esencia del mandato constitucional. En este marco, González precisó que el proceso duró 6 meses y que en él participaron 100 veedores acreditados para hacer seguimiento del mismo. También se refirió en torno a las impugnaciones recibidas. Se presentaron 3 impugnaciones. Estas impugnaciones no tenían nada que ver con ningún caso de corrupción. Enfatizó que la elaboración de preguntas estuvo a cargo de un grupo de catedráticos de varias universidades del país y que las mismas estuvieron custodiadas por un estricto sistema informático de seguridad. Son los catedráticos quienes elaboran el banco de preguntas. Lo hacen a través de un proceso de extrema reserva con una cadena de custodia de vigilancia, incluso por la fuerza pública. Tras la exposición, que duró cerca de 1 hora, hubo espacio para las preguntas y las reflexiones de los legisladores. Fue el caso de la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, quien consideró necesario plantear una reforma integral a la Contraloría General del Estado. Porque, como les digo, en el 2008 lo que hicimos fue coger la Contraloría y moverla y ponerle en una nueva función, que era la función de transparencia y control social. ¿Pero qué pasaba con los mecanismos internos? Asimismo, planteó el impulso de un sistema de transparencia y control social para, en conjunto con el Consejo de Participación, cruzar información entre instituciones. La sesión de la comisión fue suspendida, quedando pendiente aún la respuesta a las inquietudes de varios asambleístas, así como la exposición de las acciones concretas que ha llevado adelante el Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción. Mientras que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, informó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre su gestión en el sector público desde el 2007. El segundo mandatario negó los vínculos con los actos de corrupción dentro del caso Odebrecht. Antes de las 10 de la mañana llegó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Asamblea Nacional. Aquí fue recibido por el presidente de la legislatura, José Serrano, y luego se dirigió directamente al Salón José Mejía Lequerica, sitio destinado para la sesión de la Comisión de Fiscalización. De entrada, Glass hizo algunas precisiones. He pedido ser recibido en la comisión para poder exponer sobre los temas relacionados con mi gestión, tanto como funcionario de libre remoción. Previamente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, aclaró que el motivo de la sesión es conocer la gestión de Glass desde el 2007 y que no será en el marco de una comparecencia, según lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En las comparecencias, normalmente la persona que comparece debería contestar un pliego de preguntas alrededor del tema que se ha expuesto. Sin embargo, el señor vicepresidente de la República ha también concedido la posibilidad de que él responda algunas preguntas. Ayudado de varias diapositivas, Jorge Glass detalló su paso por el Fondo de Solidaridad desde el 2007 hasta el 2009, después por el Ministerio de Telecomunicaciones, posteriormente por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y finalmente como vicepresidente de la República durante el gobierno de Rafael Correa. De que me auditen por el resto de mi vida.
cuando deje de ser servidor público, mi patrimonio, cada dólar, como ha sido todos estos años, tengo 2 auditorías patrimoniales. Glass negó cualquier vínculo con los actos de corrupción dentro del caso Odebrecht. Dijo que las personas que usaron su nombre para pedir coimas ahora están detenidas por denuncias de él y que si tiene alguna responsabilidad política es por la ejecución de obras en 10 años y no en 50. Son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Durante la sesión también hubo espacio para las preguntas por parte de los delegados de las bancadas legislativas. Marcela Aguiñaga en representación de Alianza País, Homero Castanier de Unidad por el Cambio, Encarnación Ducci de Integración Nacional, Daniel Mendoza de los Movimientos Aliados y Cristina Reyes por el Cambio Positivo. En el marco del juicio político contra Carlos Polit, excontralor del Estado, la Comisión de Fiscalización aún prevé recibir al exfiscal general Galo Chiriboga. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Carlos Polit Fayoni renunció al cargo de Contralor General del Estado. Así lo informó en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. A las 18:30 de este martes ingresó a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la renuncia irrevocable de Carlos Polit Fayoni al cargo de Contralor General del Estado. Lo informó en rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. En esta renuncia ha adjuntado además un certificado médico de alguna afectación a su salud que él ha tenido. El presidente de la Asamblea indicó que la renuncia será puesta en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para el trámite correspondiente. Lo pertinente será remitir dicha renuncia al órgano respectivo para que dicha instancia a su vez pueda iniciar el proceso para un nuevo concurso para la designación de un nuevo Contralor General del Estado. Mientras tanto, el Contralor subrogante pues permanecerá en ese cargo. Y aclaró que la dimisión de Polit al cargo no afecta bajo ningún punto de vista el proceso de juicio político iniciado en su contra por la Asamblea Nacional. El proceso de juicio político se inició antes de la renuncia, antes de que el excontralor general de la Nación presente su renuncia. Cabe destacar que según el artículo 131 de la Constitución de la República, el juicio político a las autoridades puede tramitarse hasta un año después del ejercicio de sus funciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Multipartidista de la Legislatura definió su agenda de trabajo para los próximos días como parte de la investigación de los casos de corrupción. En un primer momento mantendrán una reunión con el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. En un primer encuentro, la Comisión Multipartidista concretó una hoja de ruta para los próximos días. Como prioridad constará una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Allí se prevé coordinar con la entidad la entrega de información de los avances en investigación y a su vez concretar si es necesario o no que la delegación viaje fuera del país para recabar más datos. Lo explicó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. También hubo posturas contrarias. Los asambleístas Vilma Andrade y Patricio Donoso fueron enfáticos en sostener que el fiscal deberá entregar información que se mantiene en reserva, pues un viaje a Estados Unidos y Brasil resultaría infructuoso, dijeron. Si el fiscal nos dice esto es lo que se pudo recabar y de esto hay que guardar sigilo, sabremos cómo movernos. No nos va a permitir tener esa información. Lo que nos van a decir es pídanle a su fiscal. Según explicó la primer vocal del CAL, Soledad Buendía, la delegación establecerá un tiempo prudencial para recopilar información que podrá ser remitida a la Comisión de Fiscalización, como seguimiento a los actos de corrupción. La información periódica de la Fiscalía General del Estado que permita dar seguimiento. Nosotros también tendríamos un rol importante de seguimiento sobre los avances de los casos bajo investigación.
Es necesario también que desde la comisión se analice posibles reformas legales para prevenir actos de corrupción, fueron los planteamientos de los asambleístas Doris Solís y Luis Fernando Torres. El mismo sistema de contratación de obras públicas, por ejemplo. La reforma necesaria que deberá iniciarse en esta asamblea para prevenir actos de corrupción. Cabe destacar que la comisión está conformada por los 4 vocales del CAL, presidentas de la Comisión de Relaciones Internacionales y de Fiscalización y por la asambleísta Vilma Andrade. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Asamblea en pleno. Gracias por continuar con nosotros aquí en TVL Noticias Dominical y ahora les contamos que por unanimidad de 130 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución de condena y rechazo ante expresiones racistas y xenofóbicas. Los legisladores rechazaron las declaraciones denigrantes del periodista peruano Philip Butters y se solidarizaron con el jugador de fútbol ecuatoriano Felipe Caicedo. Tras la aprobación del proyecto de resolución de condena y rechazo ante expresiones racistas y xenofóbicas, su proponente, el asambleísta por el Movimiento Alianza País, Marcelo Holguín, argumentó su propuesta frente a los comentarios racistas del periodista peruano Philip Butters, además de solidarizarse con el jugador Felipe Caicedo. Me pregunto, ¿cuántas veces más tendremos que levantar nuestra voz en contra del racismo? ¿Cuántas veces más deberemos poner freno a las intenciones de explotación y sometimiento de unos cuantos que niegan la importancia y que niegan la participación de todos los pueblos ancestrales en la construcción del Estado? Quien también rechazó las expresiones del periodista Butters fue el asambleísta por la provincia de Esmeraldas, Lenin Plaza, quien además dijo seguir trabajando en el reconocimiento del pueblo afroecuatoriano. Porque todavía escuchamos en los medios de comunicación que se detiene a afroecuatorianos simplemente porque dicen estaban en algún lugar en actitud sospechosa. Eso hay que corregirlo en el Ecuador. Desde la bancada de oposición, el legislador Sebastián Palacio solicitó se hagan unas modificaciones de forma al texto del proyecto de resolución. Condenar enérgicamente todo acto, declaración y práctica de racismo, xenofobia, violencia, discriminación e intolerancia que se realice tanto a nivel nacional como internacional por considerarlos atentatorios y violatorios de los derechos humanos garantizados y reconocidos, y ahí va el cambio, por la Constitución primero de la República del Ecuador y los tratados internacionales. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo Ayoví, en rueda de prensa llamó a los diversos sectores a luchar contra la discriminación de los afrodescendientes, indígenas y mestizos. Por eso hoy exigimos al gobierno nacional y a las autoridades de turno un profundo respeto hacia nuestro grupo, hacia nuestro pueblo. Luego de 11 intervenciones se aprobó por unanimidad con 130 asambleístas presentes el proyecto de resolución. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En la misma sesión número 461, el Pleno de la Asamblea decidió allanarse a 13 observaciones de las 19 sugeridas por el Ejecutivo al proyecto de Código Administrativo. Les tenemos el resumen de la discusión. Durante el debate de la objeción al proyecto de Código Administrativo, el asambleísta social cristiano Luis Fernando Torres dijo que la normativa es un instrumento que sirve para defender a los ciudadanos ante los administradores públicos. Y lo mismo va a suceder con otro tipo de entidades públicas que en estos 10 años han adquirido tal poder que no solamente le asfixian al ciudadano, sino que pueden llevarlo en ciertas circunstancias a quebrar. Mientras que el legislador René Yandún manifestó que el tema que marcó la discusión fue en torno al acto administrativo. La Constitución, en el artículo 173, dispone que, comillas, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados. De positivo planteó el asambleísta social cristiano Henry Cucalón al proyecto de Código Administrativo. No obstante, señaló que el veto enviado por el Ejecutivo retrocede algunos aspectos de la propuesta, por ejemplo, en el artículo 207, que tiene que ver con el silencio administrativo. El tema del silencio administrativo, que desde el periodo pasado en el COGEP
fue motivo de una ardua y larga lucha. ¿Para qué? Para que quede absolutamente claro que la ejecución de los actos administrativos presuntos que nacen del silencio administrativo positivo sean a través de procesos de ejecución, más no a través de procesos de conocimiento. La ponente y presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, explicó los alcances de las objeciones y las resoluciones del Pleno. Hemos creído necesario incorporar, y en este caso, los argumentos de diferentes asambleístas en que nos ratifiquemos en el texto aprobado del artículo 217. Finalmente, luego de 6 intervenciones, el Pleno de la Asamblea se allanó a 13 de las 19 observaciones planteadas por el Ejecutivo y se ratificó en los textos de los artículos 101, 104, 207, 217 y 336, así como en los numerales 3, 4 y 5 de la disposición reformatoria primera. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Mientras que en la continuación de la sesión 459, el Pleno de la Asamblea continuó el debate sobre el veto presidencial al proyecto de ley de sanidad agropecuaria. El artículo 19 sobre los requisitos para la comercialización de productos animales y vegetales y los artículos 81, 82 y 83 sobre procesos que ya contempla el Código Administrativo fueron ratificados por unanimidad durante la votación, mientras que con 73 votos los legisladores resolvieron allanarse a la observación del Ejecutivo al artículo 32 sobre la regulación y control de enfermedades. De otro lado, el jueves pasado, de manera unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone al Ministerio de Salud Pública destinar el presupuesto necesario para brindar los medicamentos de forma oportuna a quienes padecen enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. En el documento también se invita a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, a comparecer a la Comisión de Salud para que se expliquen la atención que se les da a personas que padecen este tipo de enfermedades, la inversión hecha y cómo se mantendrán los sistemas de medicación continua. Por unanimidad también fue aprobado el Acuerdo de París, el cual propone responsabilidades comunes para mitigar los efectos del cambio climático. Los legisladores resaltaron los logros alcanzados en el Ecuador en los últimos 10 años con la implementación de varios proyectos de energía limpia. La asambleísta Esther Cuesta fue la encargada de exponer el contenido del Acuerdo de París y los beneficios que con él dijo tendría el Ecuador. Allí destacó además que nuestro país es pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y esto posibilita la implementación de políticas públicas para mitigar el cambio climático a través del Plan Nacional del Buen Vivir. El asambleísta Esteban Albornoz, de su parte, resaltó los logros alcanzados en los últimos 10 años con la implementación de energía limpia que ha traído beneficios ambientales y ahorros económicos, aseguró. Gracias al funcionamiento de las hidroeléctricas y a las medidas de eficiencia energética, además de ahorrar anualmente al Ecuador. Mientras que el asambleísta Esteban Bernal manifestó que se deben tomar en cuenta proyectos desde el gobierno central hasta gobiernos locales, mismos que vayan a una bolsa de comercialización que debe tener el Ministerio del Ambiente. Nosotros debemos tener la responsabilidad como país de que esos proyectos pequeños, como convencido estoy, también existirán en las demás provincias, vayan a una bolsa de comercialización, de promoción. Durante el debate, las legisladores Wendy Vera y Ana Belén Marín cuestionaron también la decisión del presidente de los Estados Unidos en sacar a ese país del Acuerdo de París. Porque a su juicio, estas debilitan la economía estadounidense y no le permiten utilizar los recursos energéticos que posee su nación. Esta postura es inadmisible. Una doble moral, no solamente en Estados Unidos, sino una doble moral mundial que demuestra el retroceso que quiere mantener Estados Unidos con la administración de Trump. El Acuerdo de París fue adoptado en diciembre de 2015 en la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ecuador lo suscribió el 26 de junio de 2016 y llegó a la Asamblea para su respectivo tratamiento y aprobación, tal como lo dicta la Constitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. El
ciclo de comparecencias y comisiones generales que lleva adelante la Mesa de Fiscalización de la Asamblea Nacional fueron analizadas durante el programa Tercer Debate. Los asambleístas Daniel Mendoza, en representación de los movimientos aliados a Alianza País, y Henry Moreno, de Creo Suma, coincidieron en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe mejorar los mecanismos de designación de autoridades. La primera evaluación a la comparecencia del fiscal general Carlos Vaca Mancheno a la Comisión de Fiscalización la realizó el asambleísta Daniel Mendoza. Entregó elementos importantes dentro de la sustanciación del juicio político porque él pudo explicar todo el entramado que ha logrado identificar la Fiscalía. Henry Moreno cree que el fiscal perdió la oportunidad de informar sobre las indagaciones alrededor del caso Odebrecht. El fiscal lo que hace es escudarse en la norma legal. El sigilo le está generando más duda a la ciudadanía. Pues ese es un elemento vital, importantísimo para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de una función como la Fiscalía. Sin embargo, Daniel Mendoza no ocultó su preocupación por el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la designación de autoridades. Cree que ese procedimiento puede modificarse. A mí me queda debiendo. Entonces yo no voy a discrepar con el asambleísta aquí presente si considero de que hay que hacer un trabajo de fortalecimiento. Uno ve con gran pesar que quienes son designados como las autoridades de control, tienen cierta vinculación y cierta afinidad al movimiento oficialista. Se eliminó la corrupción enquistada que había en cada una de las carteras de Estado. En cuanto a la información proporcionada por el vicepresidente de la República a la Comisión de Fiscalización, Mendoza y Moreno tienen sus propias lecturas. Nos pareció demasiado a un mitin político. Se hizo un trabajo de diálogo, de apertura con las diferentes bancadas. Sobre el juicio político al excontralor general Daniel Mendoza, lamenta que Polit haya renunciado a su cargo. Estamos demostrándole a la ciudadanía que estamos cumpliendo. Según el legislador, a pesar de la renuncia de Polit, el procedimiento de juicio político al interior de la Comisión de Fiscalización no se detendrá. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El decenio afroecuatoriano fue el tema del programa Termómetro Ciudadano emitido este jueves. Sus invitados trataron el problema generado en torno al racismo a propósito del reciente caso entre el periodista peruano Philip Butters y el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo. El programa Termómetro Ciudadano, emitido la noche de este jueves, trató sobre el decenio afroecuatoriano y tuvo entre sus invitados a Olivia Cortés, abogada, docente universitaria e investigadora, Lindbergh Valencia, músico, productor cultural y artístico, y Pedro de Jesús Chalá, comunicador social y especialista en temas de afrodescendientes. Precisamente uno de los temas más tratados fue el caso de racismo contra el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo por parte del periodista peruano Philip Butters. En ese marco, Olivia Cortés lamentó que el racismo es una realidad que afecta a miles de personas diariamente y es un problema estructural. Los afrodescendientes y también los indígenas estamos en esa pirámide de inferioridad y de desigualdad en todos los derechos. Por su parte, Pedro de Jesús Chalá criticó que estas manifestaciones estén latentes. No me preocupaba el hecho de que el racismo, estos procesos, estas manifestaciones racistas no hayan desaparecido. ¿Y qué le preocupa, sí, entonces? Lo que me preocupaba era que se mantengan, que estén latentes. Mientras que Lindbergh Valencia precisó que esta problemática social se vive a diario y hay mucho por hacer para erradicarla, aunque se ha avanzado mucho en el ámbito legal, dijo. Ahora mismo el tema del racismo contra Felipe Caicedo, se sabe de eso porque él es una persona mediática. Pero ese fenómeno está pasando todos los días en los barrios de Quito, de Esmeraldas, de Guayaquil, en todo el país. El decenio para afrodescendientes es un convenio internacional proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, mientras que en Ecuador fue anunciado mediante decreto ejecutivo por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, en febrero de 2016. El decenio tiene como objetivo principal fomentar justicia, reconocimiento y desarrollo para toda la población afrodescendiente y además persigue su reparación histórica. Karel Sack, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, los miércoles y jueves de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional.
pasado viernes en Panamá se desarrolló la reunión de mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. En la cita, donde se abordaron temas relacionados con la lucha contra la corrupción, se delegó al presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador y secretario de Relaciones Interparlamentarias del organismo regional, José Serrano, para que lidere la misión del Parlatino en la próxima Asamblea General de la Unión Interparlamentaria a desarrollarse en octubre en Rusia. Sin lugar a dudas, una gran sesión de trabajo en la primera reunión de la mesa directiva de este Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Algunas resoluciones fundamentales. En primer lugar, priorizar como temas de acción para el trabajo en los próximos 12 meses la migración, la lucha contra la corrupción y el cambio climático. Estos son 3 de los 12 ejes de trabajo que se analizaron en la primera sesión de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. El presidente de dicha organización, el diputado Elías Castillo, destacó la participación del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien forma parte de la mesa directiva como secretario de Relaciones Interparlamentarias. Y ahora en su primera reunión de mesa directiva estuvo muy activo, es un aporte, es un fortalecimiento a la dinámica de la asamblea, de la mesa directiva. Yo la verdad me siento cómodo con esta mesa directiva, está muy fortalecida. Posterior a la sesión de trabajo, el titular del Legislativo, José Serrano, adelantó que presentará a la Asamblea Nacional una ley de pescadores artesanales, que fue parte del trabajo diferencial que realizó el Parlamento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Para nuestros pescadores artesanales, que puedan contar con una normativa que proteja sus derechos, que garantice sus fuentes de empleo y al mismo tiempo garantice sus medios de producción lícitos. Asimismo, manifestó que fue designado jefe de la delegación del Parlatino en la próxima Asamblea General de la Unión Interparlamentaria en octubre en Rusia. Sin lugar a dudas, también una importante delegación que sabremos cumplir la cabalidad representando no solamente a esta instancia regional, sino también a nuestros compatriotas hombres y mujeres del Ecuador. Se prevé que los temas expuestos en la sesión de la mesa directiva sean tratados en el mes de septiembre en El Salvador, previo a la cumbre de la CELAC, durante la reunión de la URLAD, Europa y América Latina, donde también participará el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. La esencia de la ley. Y ahora en nuestro segmento La Esencia de la Ley les contamos que el Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas monetarios y financieros, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. La norma vigente desde septiembre de 2014 incorporó la Disposición General 14ª, que tiene que ver con las operaciones de crédito que pagarán una contribución del 0.5% del monto de la transacción destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer. En el siguiente reportaje les contamos más. La Disposición General 14ª del Código Monetario y Financiero dispone que las operaciones de crédito, incluyendo crédito diferido, con tarjeta de crédito, de financiamiento de compra, de cartera de descuento, de letras de cambio, entre otras, pagarán una contribución del 0,5% del monto de la operación. Asimismo, los recursos de esta contribución serán destinados a Solca para el financiamiento de la atención integral del cáncer. Así lo explicó Jimena Peña, asambleísta por el movimiento Alianza País. La gran mayoría tenemos enfermos de cáncer en la familia y pues instituciones como Solca que dan un servicio de alta calidad, un servicio de salud a estos ciudadanos que tienen esa enfermedad, pues era importante encontrar un mecanismo para que puedan seguir financiando esta tarea. Los montos recaudados serán financiados a favor de los diferentes núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca, los cuales serán transferidos por el Ministerio de Salud Pública de manera trimestral y anticipada. El general Solón Espinosa, presidente de Solca, nos explica cómo es la distribución de dichas asignaciones. Guayaquil recibe el 39%, Solca el 27-50%, Solca Cuenca 10%, Loja 4,17%, Solca Manabí 16,16% y Solca Machala 2,67%. En cuanto a la utilización de los recursos recaudados, el general Espinosa nos manifestó. Las construcciones que hemos hecho para dar atención a 5 millones de habitantes
que están bajo nuestra responsabilidad, hospitales en Quito, en Ambato, en Riobamba. El uso de los recursos de esta disposición estará sujeta a auditoría y control por parte del Ministerio de Salud Pública y por los organismos de control en el ámbito de su competencia. Los pacientes del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son quienes se benefician a través de la Disposición General 14ª del Código Monetario y Financiero, pues gracias a esta contribución que está establecida en la ley, los pacientes con los diferentes tipos de cáncer reciben atención con personal capacitado y responsable. A continuación, los testimonios de pacientes con cáncer. La atención brindada por Solca se basa en las disposiciones constitucionales de atención gratuita en pro de la lucha contra el cáncer, a través de la promoción, educación, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, con el fin de disminuir la mortalidad y brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Solca Núcleo de Quito diariamente atiende alrededor de 5.000 personas. Trata diferentes tipos de cáncer, como el de tiroides, mama, cérvix, próstata, cáncer de estómago y pulmonar. Dentro de la institución a diario se registran casos de personas que padecen estos cuadros. Una de ellas es Brenda, quien sufre de cáncer intestinal. Ella recibe atención desde hace 16 años. Tienen una alta calidad humana para su paciente. Gracias a todas las atenciones que dan todos los médicos, estoy con vida todavía. Otro caso es el de Candelaria. Ella tiene cáncer al útero y señala que fue atendida a través de un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Entonces yo soy de Ambato y me operaron allá y me mandaron para el resto del tratamiento acá a Quito. El pequeño que ven acostado con su mamá es Julio. Él padece leucemia linfoblástica aguda infantil. Su madre, Vilma, acude a Solca desde hace 22 días para iniciar su tratamiento que dura 3 años. Me han sabido recibir muy bien, explicarme todas las cosas sobre el problema que mi hijo tiene. Son muy buenos, me saben guiar lo que tengo que hacer. Y gracias a ellos mi hijo sí le veo un poco mejor. Cabe mencionar que todos los pacientes que se encuentran internados en Solca coincidieron en 2 aspectos, que seguirán luchando hasta el final para ganarle al cáncer y que a través de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, como el Código Monetario y Financiero, ven reflejada la atención que se merecen. Agenda legislativa. Y ahora revisamos las actividades previstas en la agenda legislativa para la próxima semana. Este lunes, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el taller para formación de asambleístas y funcionarios legislativos, herramientas básicas para el trabajo en la función legislativa. A esa misma hora también se presentará un foro de avances y desafíos de la Ley Orgánica de Comunicación organizado por el asambleísta Jorge Yunda. En tanto que el mismo lunes, a partir de las 14 horas, la Comisión de Fiscalización recibe al ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, para tratar el informe acerca de las acciones emprendidas en el caso Odebrecht e investigaciones en contra del Contralor General del Estado, Carlos Polit Fayoni, durante el ejercicio de sus funciones. También, a partir de las 15:30 de este lunes, sesionará la Comisión de Biodiversidad, donde revisarán y analizarán la matriz de trabajo que contiene las observaciones realizadas al proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Asimismo, este lunes, a partir de las 17 horas, sesionará la Comisión de Justicia, donde continuarán el debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.